Cordial saludo, mi nombre es Mercy Rocío Sánchez, estudiante de la UNAD de Programas Zootecnia del curso de Teoría General de Sistemas, y en esta oportunidad lo que voy a hacer es presentar un artículo el cual se titula El análisis sistémico y su proyección multidisciplinar. Bien, la teoría general de sistemas constituye la base de lo que en la actualidad denominamos pensamiento sistémico. En este artículo lo que nos plantea es cómo este enfoque puede ser aplicado en el estudio de diversas disciplinas. Entonces empieza explicando qué es el pensamiento sistémico, y esto es lo que es un método de análisis para definir la relación que tienen las partes en relación a un fenómeno. Entonces tenemos que el fenómeno que se aborda es considerado un sistema o un todo, y este está compuesto por unidades menores o subsistemas, porque los subsistemas también se tienen a la vez otros elementos que también se relacionan en fin del todo. Los seres humanos tenemos ese conocimiento, y sea por distinto, porque, por ejemplo, cuando hay un problema en una empresa, sabemos que ese problema no puede ser solo tipo personal o financiero, sino que hay múltiples causas y muchos sectores que se relacionan a ese problema. El pensamiento sistémico tiene tres características principales. La primera es la conexión de sus partes. Es decir, que el sistema siempre va a depender de cómo se comportan, se relacionan y se influencian sus partes. La segunda es que no se pueden analizar las partes por separado, y eso es lo que lo hace diferente al tipo reduccionista, ya que si se le agregan o se le quitan partes del sistema no se podrá comprender con las características en su totalidad. Y la tercera es que si se modifica una unidad, se modifica la totalidad, ya que todas sus partes están conectadas, por lo tanto hay una modificación total. Lo segundo que encontramos son los modelos, y este modelo en forma general es un modelo, es una representación simplificada de un sistema o de algo real. Por ejemplo, los seres humanos tenemos modelos del mundo real, y entonces en nuestra vida diaria los seres humanos capturamos y esa información la procesamos, almacenamos y la asociamos para finalmente crear un modelo. Esto lo que nos va a permitir es visualizar las interacciones entre los diferentes componentes y cómo estos afectan al sistema en su conjunto. Entonces, cuando creamos modelos, encontramos entre modelos similitudes e isomorfos. Entonces, algo símil es que cuando una en realidad impresiona tener un cierto parecido y comportamiento, e isomorfo es cuando los sistemas o realidades se comportan soportando el mismo modelo genérico. Tenemos un ejemplo, un corazón artificial que se comporta o que se diseña teniendo como base el modelo original. Entonces, entre esos modelos que creamos podemos encontrar este tipo de similitudes y si tenemos conocimientos más o menos aceptables de otras de las disciplinas científicas, entonces encontramos que podemos aplicar conceptos de una disciplina a otra. Por ejemplo, como lo afirma el autor, ¿quién no encuentra similitud entre la muerte de un ser vivo a la muerte de una empresa en términos de desaparición? En términos de física, economía, por ejemplo, cuando hay una persona haciendo equilibrio sobre una cuerda, y también cuando una persona puede tener problemas económicos, decir que está en la cuerda floja, lo está aplicando también ahí. En términos de la virología, la sociología, cuando una enfermedad se difunde de una persona a otra hasta afectar toda una población, y de esa misma manera se difunde un comentario entre una persona y otra que también llega a a varias personas. Pues tenemos finalmente que el método sistémico viene siendo un conjunto de herramientas para el diseño de modelos que son capaces de representar los sistemas. Estos modelos se pueden representar de forma gráfica y de forma matemática. Y lo que representamos ahí es el clima, entre otros. Tiene cuatro premisas o cuatro características principales que tenemos que tener muy en cuenta, y es que el primero es el estado estacionario. Es que el sistema va a responder a cualquier tipo de perturbación siempre tratando de restablecer su estado. Entonces nos pone un ejemplo, y es que cuando el cuerpo humano se le llega una enfermedad, este va a activar su sistema inmunológico para restablecer la homeostasis. El segundo es el límite de estabilidad, y es que este se puede superar cuando el sistema es constantemente perturbado. Entonces el sistema, si se supera su límite, se vuelve inestable y bruscamente puede tender a desaparecer.
El tercero son las relaciones entre los diferentes elementos. Y es que los elementos se pueden relacionar ya sea de forma positiva o negativa. Cuando hablamos de positiva es que si un elemento aumenta, el segundo también aumenta. Eso se conoce también como directamente proporcional. Pero si es en el segundo caso en forma negativa es cuando un elemento aumenta y el segundo disminuye. Y al revés, entonces directamente, inversamente proporcional. Y finalmente que no existen variables independientes, se vuelve a repetir, es que todas ellas de forma directa o indirecta están relacionadas y se influyen mutuamente. Lo siguiente es la aplicación. Entonces, cuando el término sistema se ha acuñado a todas las disciplinas científicas, y es que quien no habla hoy en día de sistemas con mayor o con menor conocimiento de causas, sabiendo que un sistema es aquel que tiene elementos que se interrelacionan. Entonces, por ejemplo, en la filosofía tenemos los sistemas del cuerpo y eso a la vez se divide en sistema circulatorio, respiratorio y así, y se aplica en todas las disciplinas. Entonces, ¿cómo hacemos la aplicación de este método sistémico? Lo primero es que se capta la información del fenómeno o del problema que se quiere analizar. Lo segundo es que tras esa información se procesa y se crea un modelo. Entonces ya lo dijimos, cuando creamos un modelo podemos ver cuáles son los elementos que lo componen, entonces ya lo dividimos esa realidad o objeto en varias partes. Se observa cuáles son sus relaciones entre sí, porque no se analizan de forma independiente, y el análisis se hace un análisis profundo de la combinación de múltiples causas y efectos para actuar sobre el problema desde su raíz. Y finalmente la difusión, y esta difusión es en términos de por qué la humanidad debería conocer este tipo de análisis. Es que los seres humanos y las relaciones humanas se comportan de modo sistémico, se sea consciente o no, pero que cuando no se es consciente se corre el riesgo de que el sistema funcione solo y se crean comportamientos caóticos con fuertes perturbaciones que conducen al colapso o a la extinción. Y nos pone un ejemplo claro que es el cambio climático, donde el planeta, que es un sistema complejo, ha entrado en desequilibrio y no puede recuperar su homeostasis debido a que hay elementos que están infiriendo de forma negativa. Y como dijimos al principio, si, cuando se modifica una unidad, se modifica toda la totalidad. Y en eso está incluida la humanidad. Entonces, los defensores del pensamiento sistémico creen que la humanidad necesita un cambio de mentalidad, es decir, un cambio en el modelo que tiene de la realidad del mundo actual. Pero que es un reto difundir este tipo de filosofía debido a los grandes sectores, tanto políticos como económicos, que tienen otro tipo de ambiciones. ¿Sí? Por eso es un reto. Pero finalmente termina diciendo que, por ejemplo, la UNESCO en España ya tiene escuelas dedicadas a formar personas en este tipo de disciplinas. Eso es todo lo del artículo. Gracias.